Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y obviamente aquí la palabra se está dirigiendo hacia con los hijos, así que a todos los hijos les pido que por favor pongan mucha atención. Pero ciertamente esto nos ayuda a los que somos padres para saber bíblicamente qué es lo que se espera de los hijos. Amén. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oremos. Señor, gracias por traernos a este lugar y más que nada, Señor, sabiendo que pudimos haber estado en cualquier otro lugar, Señor, pero nos has salvado y nos has reunido, Señor. Somos tus hijos, tu iglesia, tu pueblo, y qué privilegio poder estar aquí, Señor, y cantar juntos y escuchar tu palabra juntos. Te pedimos, Señor, que como iglesia local nos bendiga, Señor, con tu palabra, que podamos ser edificados por ella y que de esa forma podamos conocerte más, saber, Señor, lo que tú requieres de nosotros y así poder de alguna forma u otra agradarte. Háblanos por este texto, Señor, y especialmente habla a los hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bueno, pues en las últimas 2 semanas hemos aprendido por la carta a los Efesios que Dios hace una pequeña exhortación a los hombres y a las mujeres. A las esposas les exhortó a que se sometan y que respeten a sus maridos, y a los esposos les mandó simplemente que amen a sus esposas así como Cristo ama a su iglesia. Estas en realidad son exhortaciones sencillas, pero de suma importancia. ¿Por qué? Porque lograr poner estas exhortaciones en prácticas, en primer lugar, esto da gloria a Dios, y en segundo lugar, permite que las parejas y los matrimonios vivan conforme al plan eterno de Dios. Por el contrario, no actuar en fe ni responder positivamente a estos pequeños mandamientos divinos puede traer consecuencias, ahora sí que catastróficas, que son capaces de destruir a familias enteras. Pero ahora en este capítulo, el cual en realidad es la continuación del capítulo anterior, encontramos una exhortación más. Ahora también vemos una exhortación para los hijos. ¿Dónde están los hijos? Bueno, creo que deberíamos ser todos, o por lo menos la mayoría, porque estoy consciente que puede haber hermanos que nunca tuvieron a sus padres en toda su vida, pero aún así creo que de alguna manera u otra esta porción de las Escrituras nos aplica, ya sea de forma directa o indirecta, a cada uno de nosotros. Pero ahora ciertamente les toca a los hijos. Pablo en realidad no quiere dejar absolutamente a nadie fuera, y es por eso que vemos que está cubriendo mucho terreno. Primero les habló a los matrimonios, uno por uno, primero a la mujer y luego al varón, pero ahora también les habla a los hijos, y con esto el apóstol Pablo nos da a entender lo importante que es la familia. Y así como la familia es la santa institución que Dios fundó para traerle gloria a su nombre, Dios ahora tiene ciertas expectativas para las familias. Así que esto produce en las familias una responsabilidad, primeramente ante Dios y luego ante los demás. Cada uno de los miembros de las familias deben y necesitan actuar y responder como lo que son: creyentes, individuos que viven
para la gloria de Dios. Estos asuntos pertenecen a la vida práctica del cristianismo y de hecho desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6 Pablo anima a los creyentes a vivir de una manera coherente con su fe, poniendo en práctica el cristianismo en su vida diaria. Y es que en realidad si leemos toda la carta a Efesios desde el capítulo 1 nos damos cuenta que Pablo ya había escrito 3 capítulos hablándole a los efesios sobre temas teológicos, pero ahora vemos que Pablo anima y exhorta a los creyentes a caminar de acuerdo a lo que se les dijo en esos 3 primeros capítulos. Por ejemplo, comenzando en el capítulo 4, vemos que Pablo les dice en el versículo 1, y si me acompañan ahí rápidamente, Pablo les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego les dice Pablo cómo es que deben de actuar: con toda humildad y mansedumbre, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego vamos al siguiente capítulo, el capítulo 5, y ahí Pablo les dice en el versículo 1, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, versículo 15 de ese mismo capítulo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y luego en el versículo 18 del mismo capítulo les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego llegamos al versículo 21 y ahí les dijo algo muy pero muy importante, y esto lo vimos hace unas 2-3 semanas. Les dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ese fue como el primer disparo para ahora dirigirse directamente al grupo familiar. Y como vimos, comenzando con las esposas y luego con los esposos, para ahora terminar con los hijos en el capítulo 6. Y ahí, exactamente ahí es donde nos encontramos hoy. Pablo ahora les habla a los hijos, comenzando en el versículo 1 del capítulo 6, y dice de la siguiente manera: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que debemos de notar en este versículo es la palabra hijos. Y esto, aunque no lo parezca, esto considero verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió esta carta con la intención de que ellos, los hijos, la pudieran escuchar cuando se estaba leyendo en la iglesia de Éfeso. Aún más interesante es que Pablo, al escribir esta carta, no se dirige a los hijos por medio de sus padres, quienes, siendo adultos y responsables del hogar, parecerían ser los primeros destinatarios. Sin embargo, Pablo les está escribiendo directamente a los hijos. Su intención entonces era que al leerse la carta públicamente a la iglesia, los hijos también la escucharían. Esta sección, y especialmente esta sección, va directamente dirigida a los hijos. O sea, que podríamos asumir con toda seguridad de que es Dios mismo hablándole a ellos. Dios les está hablando a los hijos. Pregunta: ¿para qué Dios les está hablando? Vean el versículo 1, para decirles una cosa muy importante, y es esta: Dios les está diciendo que obedezcan. Hijos, versículo 1, obedecer en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ahora, las iglesias en aquel entonces no eran como las iglesias de hoy en día. El orden del servicio en esos tiempos no incluía una escuela dominical.
Las iglesias antes de ese tiempo, en el horario del culto, no hacían salir a los niños para que tuvieran su propio servicio o su propia clase. Esto de sacar a los niños en realidad es algo relativamente nuevo, muy nuevo. La práctica de sacar a los niños del servicio principal de adoración para llevarlos, entre comillas, a una iglesia de niños, como se hace mucho en Estados Unidos y de hecho también aquí en México, es una idea relativamente moderna que se volvió común entre mediados y finales del siglo XX. Así que cuando leemos esta carta, y específicamente el capítulo 6, cuando Pablo escribió esta carta, él tenía toda la intención de que al leerse esta carta, los hijos estuvieran presentes. ¿Para qué? Para que ellos la pudieran escuchar y así poder ser instruidos y edificados a través del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. O sea que los hijos una vez más estaban presentes, no fuera en la iglesia de Éfeso. De hecho, noten lo que dijo un autor en cuanto a esto. Si Pablo, el autor de esta carta, estuviese con nosotros hoy en día, se horrorizaría ante el espectáculo ofrecido por algunas iglesias en donde los niños abandonan el templo justo antes de comenzar el servicio de adoración. Pero una vez más, el apóstol Pablo tenía toda la intención de que todos los hijos estuvieran presentes para que ellos mismos, no para que sus padres les dijeran, sino para que ellos mismos pudieran escuchar lo que Dios quería decirles. Y aquí en este versículo, en el versículo 1, lo que Pablo les dice a todos estos hijos es una cosa, simplemente les dice que deben obedecer a sus padres. Ahora, aquí no solamente los hijos tienen una responsabilidad, de acuerdo al apóstol Pablo, tienen dos. Esta es una de dos responsabilidades de los hijos. Así como los esposos en su matrimonio tienen responsabilidades, ya vimos que en el capítulo 5 la responsabilidad de la esposa era básicamente someterse a su marido y respetarlo. Ahora aquí en el capítulo 6, del versículo del 1 al 3, vemos las responsabilidades. No es una, son dos las responsabilidades de los hijos. Y estas responsabilidades son las siguientes. Número 1, como ya vimos, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y número 2, los hijos deben de honrar a sus padres. Número 1, deben de obedecer a sus padres. Número 2, deben de honrar a sus padres. Así que procedamos con la primera responsabilidad de los hijos. Versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedecer del griego hipakao, que significa obedecer, oír, estar sujeto, hacer caso, responder a, adherirse a, en este caso, a los padres. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Esta es la misma palabra que se utiliza en los evangelios cuando, por ejemplo, el Señor Jesús había hecho calmar los vientos y los mares. Mateo capítulo 8, versículo 27. Aquí el autor, quien es Mateo, escribe lo siguiente utilizando esa misma palabra. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? También en Marcos capítulo 1, versículo 27, aquí el autor utiliza esta misma palabra y dice, y todos se asombraron de él de tal manera, hablando de Jesús, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahí está la palabra. En otras palabras, así como los vientos y así como los demonios se sujetan y obedecen y le hacen caso al creador del universo, así de la misma manera los hijos deben de obedecer a los padres. O sea que no obedecer los hijos a los padres implica una actitud de oposición o un rechazo a la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que Dios le ha delegado a los padres.
Para los hijos, la principal obligación delante de Dios es obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres, no a su hermano mayor, no a los maestros. Obviamente en su debido contexto deben de ser respetuosos, ¿cierto? Con todo mundo, pero aquí la principal obligación delante de Dios es obedecer a los padres. Por tanto, un hijo debe de obedecer a sus padres porque esto es un mandato del Señor. Y es por eso que cuando un hijo obedece a sus padres, está básicamente obedeciendo y agradando al Señor. Pero cuando el hijo está desobedeciendo, no solamente está desobedeciendo a sus padres, sino que también está desagradando al Señor. Es, en otras palabras, como si el hijo estuviera obedeciendo a Dios al obedecer a sus padres. Ahora es importante recalcar, antes de continuar, que este mandamiento se dirige específicamente a los hijos que aún están bajo la autoridad y cuidado de sus padres y que aún se encuentran viviendo en el mismo hogar que ellos. Es decir, esta exhortación aplica a aquellos que todavía dependen de sus padres en su formación y crecimiento y a quienes se les llama a obedecer como parte de su responsabilidad dentro del hogar. En unos momentos vamos a hablar de los hijos que ya están fuera de casa, pero este versículo en particular se enfoca en aquellos que aún se encuentran bajo la autoridad de sus padres. Aquellos hijos, en otras palabras, que aún están siendo criados. Y esa es la palabra clave, la palabra criados. Observen rápidamente el versículo 4 del capítulo 6, en donde ya les está hablando a los padres, que es lo que vamos a ver para la próxima reunión. Miren el versículo 4 y como dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, estos hijos, al estar todavía bajo la tutela de sus padres, continúan siendo instruidos por ellos. Criarlos, escuchen padres, no significa simplemente darles comida o tenerlos en casa, sino formarlos, educarlos, moldearlos con cuidado conforme a la voluntad del Señor. Es un llamado a los padres a ser, ahora sí que, intencionales y espiritualmente responsables en la formación de sus hijos. Estos hijos básicamente entran en la misma categoría que menciona el Proverbio número 22, versículo 6, en donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estos hijos entran también bajo la misma categoría que describe el Proverbio número 13, versículo 24, donde leemos: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige o disciplina. Y finalmente, estos hijos también entran en la misma categoría que menciona el Proverbio número 19, versículo 18, en donde dice: castiga a tu hijo, o corrige a tu hijo, o disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ahora, creo que es importante haber hecho énfasis en esto, porque los hijos que están bajo la autoridad de sus padres implican, en primer lugar, que los padres son responsables y responsables ante Dios de criarlos conforme a su voluntad, y número 2, porque los hijos en respuesta simplemente deben de hacer una cosa: deben de obedecer, y deben de obedecer porque aún están siendo criados por sus padres. Cabe decir que esta palabra criados es exactamente la misma palabra que Pablo utilizó un capítulo antes, en el capítulo 5, versículo 29, donde dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, o sea, la alimenta y la cuida. Así que en este versículo, en el versículo 1, en donde se les manda a los hijos a obedecer a sus padres, es para aquellos que aún están bajo el hogar de sus padres. Dice un comentarista que esto probablemente abarcaría a los niños desde la primaria temprana o desde la edad temprana hasta el final de la adolescencia o entre los 20 y tantos.
Y esto era así porque usualmente cuando llegaban a esa edad, salían los hijos de su casa para entonces dejar el hogar familiar y así poder contraer matrimonio. Pero si aún no ha sido así y los hijos se encuentran durmiendo y comiendo bajo el techo de los padres, estos hijos tienen que obedecer. Así que si tú en esta tarde estás escuchando esto y eres hijo o hija y estás bajo el cuidado de tus padres, y si aún tú estás siendo criado o instruido o corregido o disciplinado, te pido por favor que pongas mucha atención porque esto es para ti. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Es importante entender que así como que así como Dios ha puesto reglas para muchas cosas, también ha puesto reglas para los hijos. Por lo tanto, los padres tienen la responsabilidad delegada de parte de Dios, o sea, ellos tienen el permiso de parte de Dios y la aprobación para criarlos, y como ya dijimos, si es necesario de disciplinarnos también. O sea, que Dios lo aprueba. Ahora, no malentendamos, aquí no hay lugar para el abuso físico ni abuso espiritual, y es por eso que Pablo dice en el Señor, hijos, obedecer en el Señor, siempre y cuando esta crianza se sujete a lo que Dios dice en su palabra. Y en un momento estaré tocando más sobre el tema. Así que en dado caso de que los hijos no obedezcan a sus padres terrenales, como mencionamos hace unos momentos, el no obedecerle sería lo mismo, escuchen esto, hijos, sería lo mismo que desobedecer a Dios. Y no es que los padres en realidad estén tomando el lugar de Dios, no, sino más bien es que Dios mismo les ha otorgado a los padres esa autoridad. En Juan capítulo 3 vemos un principio relacionado a esto. Versículo 27 dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La autoridad de los padres es una autoridad delegada por parte de Dios. Esta gran responsabilidad y autoridad fue dada por Dios a los padres para que ellos a su vez críen, corrijan y disciplinen a sus hijos, y por lo tanto ellos en respuesta deben de obedecerles. Hijos deben de obedecer a sus padres. Así que si tú como hijo te rebelas en contra de tus padres, es como si te estuvieras rebelando en contra de Dios. Su obligación como hijos, su responsabilidad es que simplemente ustedes obedezcan. Aquí no se les pide nada más, simplemente que obedezcan. Pero pastor, mis padres son duros. Pero pastor, mis padres son injustos. Bueno, ya hablaremos de los padres más adelante, así que solamente hoy te pido que seas paciente y que escuches lo que Dios te dice a ti por medio de esta carta inspirada por el Espíritu Santo, porque el escuchar y acatarte a lo que Dios te está diciendo te traerá mucha, pero mucha bendición. Lo que debes de saber es que tus padres tienen un deber para con Dios. O sea, ellos le van a rendir cuentas a Dios. Tú solamente haz la parte que te corresponde, y en este caso la parte que te corresponde es obedecer. Si tus padres están siendo duros e injustos contigo, Dios, tenlo por seguro, Dios se va a encargar de eso. Pero si Dios aquí a ti te está dando una responsabilidad como hijo, simplemente obedécela. La sabiduría de Dios es inmensa. Él sabe perfectamente por qué ha querido actuar así, dándole autoridad a tus padres. Aunque tal vez no lo entiendas ahora, no lo cuestiones. No lo cuestiones. Para nosotros los grandes, ¿cuántas veces ahora que somos mayores y que hemos madurado de alguna manera, hoy nos damos cuenta de lo torpe que fuimos cuando éramos menores, ¿cierto?
En aquellos momentos cuando nuestros padres nos regañaban, pensábamos como ahora piensan muchos jóvenes, que nuestros padres estaban mal al habernos disciplinado. Pero ¿cuántos de nosotros ahora ya de grandes decimos, y muy seguido, mis padres tenían la razón, y cómo yo estaba equivocado? ¿Cuántas veces hemos recordado esto y ahora, especialmente siendo creyentes, hasta nos arrepentimos y todavía le pedimos perdón a Dios por habernos rebelado así contra nuestros padres? Pero saben, Dios no se equivoca. Él ha establecido todo perfectamente para que nosotros podamos vivir de acuerdo a su perfecto plan. Y este plan, en este caso para los hijos, es que obedezcan a sus padres. Versículo 1. Hijos, obedeced. Y noten cómo dice, en el Señor a vuestros padres. En el Señor. Esta frase implica que esta obediencia se da lugar únicamente dentro de los límites de la voluntad de Dios. No significa, escuchen, obedecer cosas pecaminosas o contrarias a la palabra. Noten lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 20, lo leímos hace unos momentos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Volviendo a nuestro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 1, obedecer al Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Mis amados hijos, esto no es solamente un consejo útil o práctico, es lo justo delante de Dios. Es lo correcto, o sea, es lo moralmente recto hacer. Y esta frase apunta a que obedecer a los padres es parte del orden moral que Dios ha establecido en la creación y en realidad en toda la sociedad humana. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios demanda, esto es lo que Dios pide de los hijos y punto. Y punto. Ahora, ¿cómo es que esto se ve de una manera práctica? Bueno, básicamente respetar la autoridad de los padres en todas las decisiones del hogar. Contribuir de alguna manera dentro de la casa. Pero más que nada, creo, evitar actitudes rebeldes o independientes que puedan romper con la unidad dentro del hogar. Los hijos que aprenden a obedecer a sus padres básicamente están siendo preparados para someterse a otras autoridades legítimas en la vida, tales como los empleadores, los jefes, los profesores, los pastores y en realidad las leyes de un país. La obediencia es parte de una vida cristiana sana y demuestra el poder del evangelio en el hogar. Pero ¿qué ejemplos podríamos poner de la Biblia? Ejemplos verdaderamente reales en donde un hijo se sometía a la autoridad de sus padres, donde un hijo realmente creía la palabra de Dios y honraba a Dios al obedecer a sus padres. Bueno, qué mejor perfecto que Jesús obedeciendo a su madre María y a José. Lucas capítulo 2, versículo 51 dice, y descendió con ellos Jesús, con sus padres, y volvió a Nazaret, y noten lo que dice, y estaba sujeto a ellos. O sea que Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a sus padres humanos, demostrando un ejemplo perfecto de obediencia. Así que si Jesús obedeció a sus padres, ¿cuánto más deben de hacer esto los hijos cristianos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Versículo 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo o esto es lo correcto. Responsabilidad número 1 de los hijos, obedecer a vuestros padres. Responsabilidad número 2 de los hijos, honrar a sus padres. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿cómo dice? Con promesa. Hemos dividido las responsabilidades en dos, pero en realidad
Ambas responsabilidades son mandamientos. Mandamientos. De hecho, este mandamiento en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, es parte de los 10 mandamientos escritos en las tablas de la ley de Moisés. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice exactamente lo mismo. Pablo está citando la escritura del Antiguo Testamento, está citando de la ley moral de Dios, y ahí dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, también se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahora, pongan atención, hijos. Este mandamiento que procede del Antiguo Testamento y de las tablas de la ley de Moisés, escuchen, todavía hasta el día de hoy continúa en vigencia. Hoy en día continúa en operación. Así que no se les olvide este mandamiento. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no se ha expirado. Y este mandamiento es fundamental, bastante fundamental, ya que ayuda a reforzar la responsabilidad que encontramos en el versículo 1, en donde dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Pero ahora, a diferencia del versículo 1, el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre no se limita únicamente a los que viven bajo el mismo techo que los padres. Este mandamiento va aún todavía más allá. ¿Por qué? Porque aplica a todo hijo. Aplica a todo hijo e hija dentro de la casa o fuera de la casa. Así que en la práctica, este mandamiento aplica a todo aquel que es hijo, ya sea menor o mayor de edad, soltero o casado con hijos o sin ellos. Todo hijo tiene la responsabilidad de obedecerlo. Este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es, una vez más, para todos los hijos. Pregunta, ¿cómo podemos estar tan seguros de esto? Bueno, porque el mismo Señor Jesús lo afirmó, como cuando, por ejemplo, acusó a los religiosos de no cumplir este mandamiento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, comenzando en el versículo 4. Aquí en este pasaje Jesús básicamente está con los religiosos de su tiempo y les dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, citando la ley. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros, o sea, los religiosos, vosotros decir cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6. Ya no debe honrar a su padre o a su madre. Y miren lo que Jesús les dice a quien los está acusando de violentar este mandamiento. Les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús aquí está afirmando básicamente lo que acabamos de decir acerca de que este mandamiento aplica a todos, o sea, a todo hijo. De hecho, también lo afirmó cuando estaba con el joven rico, cuando le dijo que era un mandamiento que él debía de cumplir si es que él quería entrar al reino de los cielos. Noten lo que dice el capítulo 19 de Mateo en el versículo 17. Jesús le dice al joven rico, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo el joven rico, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre. Aquí está. Y Jesús le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda. Noten que aquí Jesús está hablando en tiempo presente, guarda los mandamientos. Y entre esos mandamientos, él, el joven rico, debía de honrar a su padre y a su madre. O sea que este es un mandamiento que debe de estar siempre presente en uno mismo, y nosotros debemos estar preparados para cumplirlo desde el momento que razonamos hasta el momento que dejamos de existir en este mundo. Todo hijo debe de honrar a sus padres, todos. Pero volviendo a nuestro pasaje y al citar Pablo este mandamiento, veamos que aquí Pablo
denota algo muy importante. Pablo, al mencionar esto nuevamente y haciendo referencia al Antiguo Testamento, señala que este mandamiento, a diferencia de todos los demás, este mandamiento tiene una promesa. Hijos, es un mandamiento, pero este mandamiento tiene una promesa. Pregunta, ¿a quiénes de ustedes les gustan las promesas? Bueno, creo que depende de si son buenas promesas o malas promesas, ¿cierto? Pero en el caso de este mandamiento, trae consigo varias implicaciones y en realidad todas son buenas, porque el honrar, escuchen hijos, a los padres trae mucha, pero mucha bendición. Versículo 3. En el versículo 2 les dijo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y aquí está la promesa, aquí está la bendición. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí en este versículo, el versículo 3, vemos, escuchen hijos, dos grandes bendiciones. Podemos ver dos grandes promesas. Dios promete a todo aquel hijo que cumple con este mandamiento, el de honrar a su padre y a su madre, que le va a ir básicamente bien. Va a prosperar, va a tener una buena vida, y no solamente eso, va a tener una larga vida, o sea, años, muchos años agradables en esta tierra. Pregunta para los hijos: ¿qué más tú puedes pedir? ¿Qué más podrías necesitar además de todas las bendiciones que ya vienen de parte de Dios? ¿Qué más podrías desear? ¿Qué bendición más grande podrías tú recibir? ¿Sabes? Aquí vemos la gran bondad de Dios. Aquí vemos su gran generosidad. Aquí vemos a un Dios haciendo un mandamiento y al mismo tiempo prometiendo una bendición. ¿Qué más podríamos todos pedir como hijos? Meditemos, mis amados, meditemos, hijos. Primeramente, estaríamos obedeciendo, agradando a Dios, y segundo, estaríamos obedeciendo y honrando a nuestros padres, pero aparte seríamos grandemente bendecidos. ¿Qué más podríamos pedir? Pero así como puede traer bendición este mandamiento, así como Dios puede traer larga vida y prosperidad, escuchen, el no cumplirlo, escuchen bien, el no cumplirlo también trae maldición. Y originalmente, todo hijo que no cumplía con este mandamiento, no pensemos que no le quitaban sus privilegios, como el no dejarlos ir a jugar con sus amigos, o como el castigarlos 2 o 3 días o una semana sin salir, ni tampoco se les privaba de sus juguetes o cosas por el estilo. No, el hijo que no cumplía con este mandamiento, el Antiguo Testamento establecía que debía morir irremisiblemente. O sea, la muerte del hijo desobediente era inevitable y no podía ser ni perdonada o evitada según la ley del Antiguo Testamento. Al hijo que deshonraba y desobedecía a sus padres, básicamente se le quitaba la vida. Pregunta: ¿qué tanto debía de ser un hijo para que se le condenara de tal manera? Bueno, en realidad nada. Simplemente bastaba con deshonrar a sus padres. Éxodo capítulo 21, versículo 17 dice: de igual manera, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Levítico capítulo 20, versículo 9 dice: todo hombre, o sea, todo hijo que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, y dice el Señor, su sangre será sobre él. Obedecer este mandamiento trae bendición, una grande bendición, pero el no obedecerlo trae maldición. Y aunque ya no nos encontramos en el viejo pacto, y gracias a Dios que no, porque varios de nosotros ya tal vez no estuviéramos aquí vivos, ya tal vez estuviéramos en el infierno, aún así
aunque no nos encontremos bajo el antiguo pacto, aún así debemos de sentirnos con la misma responsabilidad que tenían los judíos de cumplir la ley, y específicamente de cumplir este mandamiento: obedecer a nuestros padres y honrarlos. Tal vez Dios no va a descender fuego del cielo para fulminarte, no. Pero saben, hijos, no esperen entonces que les vaya bien en su vida. No lo esperen. Recordemos que el mandamiento que se encuentra en el Antiguo Testamento, ese mandamiento aún el día de hoy sigue vigente, no se ha expirado. De nuevo, tal vez, posiblemente, Dios no te va a matar. Eso era para el Antiguo Testamento, pero de nuevo, no esperes que Dios te bendiga, no esperes que te vaya bien en esta vida, no esperes muchos años. Gracias a Dios que ese aspecto de la maldición, el de arrebatarle o quitarle la vida al Hijo, ya no aplica como tal a nosotros. Y gracias a Dios que ya no aplica por el hecho de que Cristo cumplió con la justicia de Dios y Él nos redimió de las maldiciones de la ley. Pero el mandamiento está ahí, por lo que todo hijo es responsable delante de Dios. Todo hijo algún día va a dar cuentas a Dios si es que desobedeció y deshonró a sus padres. Hijos quieren agradar a su Dios, hagan esto, obedezcan a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Obedezcan a sus padres. Hijos quieren tener el favor de Dios, hónrenlos. Efesios capítulo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En realidad, escuchen, no se les pide mucho. Simplemente hagan esto. Y Dios, como respuesta, prosperará sus almas. Tendrán una larga vida en la cual podrán gloriarse, no de ustedes mismos, sino de Dios, quien primeramente los salvó y les ha dado hoy el privilegio de poder servirle a Él, rindiendo honor a sus padres. Y solamente como recordatorio, si tú eres creyente el día de hoy y eres hijo, si tú dices que has sido salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero no estás obedeciendo este simple mandamiento, déjame llamarte al arrepentimiento. Déjame pedirte que rectifiques en este día y le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios y restituye, y entonces ve, corre con tus padres y pídeles perdón también a ellos. Pídeles perdón por no haberles obedecido y por no haberles honrado, si es que eres creyente. Pero si no eres creyente, para empezar, tú no vas a obedecer a tus padres tal y como Dios lo demanda. Y la razón por la que no los vas a obedecer es porque primeramente tú no obedeces a Dios. Así que de la misma forma te quiero llamar al arrepentimiento. Te llamo a que te arrepientas de todos tus pecados, a que reconozcas por ti mismo que no puedes hacer absolutamente nada para encontrarte con Dios por tus propias fuerzas. Tú no puedes alcanzar la salvación, y es por eso que debes de mirar a Cristo como el único y suficiente Salvador, y quien fue a la cruz en tu lugar para morir y sufrir por tus pecados. Y al creer tú esto, entonces la Escritura te promete vida y vida eterna. La recibirás porque Él murió por ti y resucitó, y Él ahora vive, y como consiguiente tú también puedes vivir. Así que te llamo a que vengas en fe y en arrepentimiento y seas parte de la familia de Dios. Y al ser parte de esa familia, entonces, como hemos visto, podrás, número 1, obedecer a tus padres, y segundo, honrarlos. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de nuestros hijos. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo y por
haber traído a memoria, Señor, lo que muchos en este día olvidan: obedecer y honrar a sus padres. Independientemente de quiénes sean ellos, Señor, tú nos mandas estas cosas. Son mandamientos para nosotros, mandamientos vigentes que no han expirado, mandamientos que tú esperas de todos aquellos que hemos creído en ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que nos podamos sujetar a esto, Señor, y que de esta forma, Señor, todos podamos demostrar, Señor, quiénes somos verdaderamente en ti. Haz que tu palabra, Señor, obre en los corazones para su bendición, pero más que nada para tu gloria. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén.